geometría el día del tema, como digo, es triángulos, ¿ya? A ver, acá tenemos tres teorías básicas, ¿no? Que se utilizan normalmente para desarrollar triángulos, las propiedades fundamentales, como ven acá. La suma de ángulos internos es igual a 180. La suma de ángulos externos ya va a ser 360 grados. ¿Ya? El otro va a ser que la suma de dos internos, ya la suma de dos internos va a ser igual a un ángulo externo. ¿Ya? De esa manera lo vamos a trabajar. Entonces, si te das cuenta, repito, entonces, ángulos internos 180, ángulos externos 360, y la suma de dos internos me da un externo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya, ahorita le estaré mencionando algunas cosas, no se preocupe. Así que mira, veamos ese primer ejemplo. A ver, en caso de acá, por si acaso, dice hallar X. Listo. A ver, podemos hacer dos opciones acá. Es que esto lo ampliemos. Este ya está externo, si te das cuenta, es un ángulo externo. Este es otro ángulo externo. Este es un ángulo interno. ¿Ya? Uno de los pasos que normalmente lo hacen, normalmente se hace, a ver qué pasó, uno no se acuerden, es solamente ampliar acá. Una línea más. ¿Ya? Es ampliar un poco más. Y luego solamente lo que van a hacer es completar cuánto falta para 180. Acuérdate que media vuelta vale 180. Entonces, normalmente acá sería 180 menos 4x. Ya está. Ya está. Ahora sí. 180 menos 4x. Y luego sumas todo y te tiene que salir 360 grados. Es un método. Hay otro método, y un poco más corto. Algunos capaz, este es un método. El segundo método sería, mira, se los voy a borrar de vuelta y luego colocar acá. El segundo método sería, acá completar cuánto vale para 180, porque es media vuelta, sería 40. Y acá completar para 180, que sería 180 menos 6x. Tiene que ir el ángulo mayor, el ángulo que vas a hallar, ya de la vuelta, y luego eliminar las x. Poner 180 menos 6x. No puedo poner 6x menos 180, porque si no, ninguno se eliminaría. Si yo pongo de esta manera, se eliminaría 6x con 6x y quedaría 180, que sería lo correcto. Es un método. Entonces sumamos 40 más 4x más 180 menos 6x igual a 180. De esa manera se resolvería. Es un segundo método. Pero hay otro tercer método. ¿Ya? Que no le he puesto en la parte principal, pero es un método simple. ¿Ya? Solamente es la suma de los dos, cuando veas así solamente uno interno y dos externos. Eso sirve solamente para esa fórmula, o ese dato, ¿no? Es la suma de dos externos, ¿ya? Es igual al ángulo que está dentro más 180. Vamos de vuelta. 6x más 140 va a ser igual al que está dentro, 4x más 180. Y automáticamente pasas a restar 4x a 6x, 140 o 180, 4x menos 6x, 2x, 140 menos 180, 40, y automáticamente tienes que x vale 20. Más rápido, si te das cuenta. Pero claro, tienes que más o menos recordarte que la suma de dos externos, ahí están los dos externos que están, es igual al ángulo que está dentro a 180. Ya eso grábenselo un favor para que ustedes lo tengan, o sea, como mentalmente, porque el libro no está en el libro, pero sí, algunos libros van a encontrar esta fórmula capaz. Pero eso yo lo utilizo bastante, esta fórmula de acá. ¿Ya? Es más rápido, en vez de estar haciendo todo ese proceso, o como han visto, ¿no? Hacer un espacio más, trabajar con más números, no, más rápido lo hacemos de esa manera. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 ya es bien similar al otro, al ejemplo número 1. ¿Ya? Entonces, para no estar haciendo todo ese proceso, también puede ser, como digo, este proceso, ¿no? Como lo estaba diciendo. Completar cuánto te falta para no estar haciendo, capaz ni te acuerdas a veces.
completar cuánto te falta sería 80, ¿sí o no? Entonces, mira, acá puedes completar para 180, 80, y acá completas 40. Si tú mentalmente ya sabes que ángulos internos, la suma de ángulos internos, ¿cuánto vale? 180, ¿sí o no? Mentalmente lo vamos a hacer, mira. 80 más 40, ¿no? Si no lo explico acá. 80 más 40 sería 120, ¿sí o no? 120 más 2x va a ser igual a 180, ¿sí o no? Porque la suma de ángulos internos vale 180. Vamos a aplicar el método normal, ¿ya? Vamos a aplicar el método normal. Igual, 120 pasa a restar 180 sería 60. Al final, x va a ser igual a 30. Creo que el problema no respondí, ¿eh? Entonces, arriba el problema es que había x, muchos x estaban en ángulos externos. Acá podemos utilizar este método, es válido, porque ustedes tienen que buscar su mejor método que puedan hallar. Esto es un método, mira, que le enseñó, que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Pero también hay el otro método, ¿no? El otro método que dije es que la suma de dos internos, o disculpe, la suma de dos externos, ¿ya? Va a ser el interno más 180. O si no, 2x, primero lo ponemos cualquiera, ¿no? 100 más 140 igual a 2x más 180. La suma de dos externos igual al interno más 180. Sumamos, pasas a restar, ¿no? 180 pasa a restar 240, divides, y ahí está también tu respuesta. ¿Ya? Capaz para que no te acuerdes. A veces, cuando uno está en examen de admisión o exámenes en general, si quieres, a ver por el tiempo y por cuántos temas que tienes, a veces te olvidas rápidamente las fórmulas. ¿Ya? Rápidamente. Entonces, aplica el método normal. A veces te salva el método normal hacer. Claro, sería un poquito más pasos a veces hacer, ¿sí? Pero te salva. Como te digo, hay cantidad en matemáticas amplio, geometría principalmente es amplio por fórmulas. Entonces, tienes que ver la mejor forma para que puedas, disculpe, para que puedas desarrollar los problemas, ¿no? Estoy enseñando, como te digo, un método y dos métodos, ¿no? ¿Te das cuenta? Hasta hay un tercer método. Esto lo puedo acá ampliar y completar para un ángulo de 180 como un ángulo externo, ya 180 menos 2x, y luego sumar todo e igualar a 360 grados. ¿Ves? Tres formas para poder resolver las operaciones. ¿Ya? Ustedes busquen la mejor forma, por si acaso, para que puedan hallar. ¿Ya? Listo, sigamos. Ahora sí, hallemos cuando son ángulos externos. Mira, si te das cuenta, todos son externos. Entonces rápidamente planteo. 6 alfa más 4 alfa más 140 igual a 360 grados. ¿Ya? Porque la vuelta, por si acaso, esto completa, por demostración, por si acaso lo han hecho esto, que la suma de ángulos externos vale 360 grados. ¿Ya? Listo. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Sumamos las alfas, pasamos a restar 140, a restar sería, sí, también, pasar a restar sería 220, la resta, de 140 menos 360 sería 220, y 10 por cuánto sale 220, o simplemente ese es el truco de eliminar un 0 al costado y otro 0 al costado. Ya está. Entonces, alfa, 1 por 1 sería alfa, alfa te sale 20, 22. Ahí está. Automáticamente. ¿Ve? Rápidamente lo haces de esa manera. O pasa a dividir, ¿no? A tu gusto cualquier método es válido con tal que tienes que saber cómo aplicar también los métodos, ¿no? ¿Listo? Sigamos. Ejemplo número 4. A ver, en el ejemplo número 4, lo que tienen que hacer es que ahí hay dos líneas, ¿sí o no? Esas dos líneas indican, a veces lo ponen puntos, a veces lo ponen cuadrados. En vez de esas rayitas, lo ponen cuadrados o puntos. Algunas figuras lo ponen, ¿no? Así lo van a encontrar a veces en geometría. Lo que significa esto es que es un triángulo isósceles. Cada vez que vean dos líneas así, iguales, es un triángulo isósceles. La ventaja del triángulo isósceles es que dos ángulos van a ser iguales. Ya, dos ángulos van a ser iguales. Pero, disculpe, dos lados van a ser, claro, dos ángulos también van a ser, dos lados van a ser iguales y también dos ángulos van a ser iguales. Este ángulo y este ángulo. Esa es la ventaja cuando ya te dan dos líneas.
Así te pueden dar dos rayas también así. ¿Ya? La ventaja del isósceles, que ese es un triángulo isósceles, es que te dan, si te dan dos líneas, a la vez también te están dando dos ángulos. Claro, estos dos ángulos van a ser iguales. Voy eh, a poner que sea beta. A ver, beta y acá beta. ¿Ya? Listo. El único que no se pone como igualdad es el que se unen los dos. ¿No? Cuidado con hacer, a veces, algunos cuando hacen, piensan hacer beta y acá ponen beta directamente. A veces se equivocan de esa manera para hacer rápido. Cuidado. El único que no se pone igual es el que se une de las dos líneas. De las dos líneas. Es el único. Entonces, si te das cuenta acá ya está el ángulo. Entonces retrocedemos. A la voy a retroceder para colocar los datos. Si te das cuenta, si tú volteas este triángulo, acá, arriba, o sea, lo que está cruzando los dos sería 110. ¿No? Acá está el 110. Ya está. A su costado está alfa. Ya. Esto estoy representando como las dos líneas, por si acaso. ¿Ya? Ahora, si acá vale alfa, acá también va a valer. Ya está. Ahora sí, automáticamente, ¿qué hago? La suma de los tres ángulos va a valer 180 por suma de ángulos internos. Entonces aplico. Acá lo voy a poner por si acaso para que lo tengan. Ya sabemos por qué. Lo estoy calculando alfa, porque es un triángulo isósceles. Automáticamente planteo alfa más 110 va a ser igual a 180. Vas a restar 110. Sumamos. Vas a restar 110. Sería 70. Al final, alfa me va a salir 30 y 35. Entonces, repito de vuelta, he sumado 2 alfa. ¿Ya? 2 alfa más 110 igual a 180. He sumado alfa, sería 2 alfa. He bajado, le he pasado a restar. 180 sería 70. Al final le he pasado a dividir o simplemente saco la mitad. O si no, 2 por cuando sale 70, al final me va a salir 35. ¿Ya? De esa manera. ¿Listo? Sigamos. Vamos con el otro. A ver, vamos acá. Ya vamos con el ejemplo 5. A ver. Vamos con el ejemplo número 5 que a veces muchos, cuando le ven así, ya se están un poco, ya se ponen un poco locos algunos no entienden qué se hace ahí. Pero cuando te dan de esta manera, sí, ya te están dando datos. ¿Dónde? Este triángulo de acá, es un triángulo isósceles. Significa que si hay dos lados iguales, va a haber dos ángulos iguales. Si acá vale X, acá también vale X. ¿Ya? Listo. Mira, pues luego, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿qué hago? La suma de dos internos, que justo me preguntaban antes, la suma de dos internos, por la tercera teoría, ¿no? Hemos hecho la primera teoría que es suma de ángulos internos, que vale 180. Suma de ángulos externos, que vale 360. Y el último, que era dos ángulos internos, me da un externo. Entonces, vamos a aplicar esa teoría en la parte de acá. Esa teoría de ángulos externos, lo vamos a aplicar acá, este triángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar un poco más. Listo. Esa sería la primera propiedad. Entonces sería X más X. Sumo dos ángulos internos, me va a dar un externo. Eso es lo que voy a aplicar. ¿Ya? Repito. X con X, porque ya saben por qué le he puesto X, por el triángulo isósceles, luego sumo X más X, me va a dar 2X, porque la suma de dos internos va a ser igual al externo. Es como si no estuviera esto. ¿Ya? Esto estuviera fuera, ¿no? Esto estuviera fuera de ese triángulo de acá, que esté de rojo, ¿no? Entonces repito, lo que he hecho, X más X sería 2X. ¿Ya? Por la suma de dos ángulos internos me da un externo. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que acá, si te das cuenta, con esto también son iguales. Pues tenemos esto y esto que son iguales. Entonces también es otro triángulo isósceles. Significa que si acá vale 2X, acá también va a valer 2X. ¿Ya? Automáticamente. ¿Ya? Y ya sabe que los ángulos internos de un triángulo, este triángulo, va a ser igual a 180. Para verlo mejor, lo coloco correctamente. Mira, ahí está. Ahí está.
¿ya? Para que lo veas de la mejor manera. Ahora sí, aplico la teoría. Si deseas, puedes aplicar toda la suma de ángulos internos de todo el triángulo grande, si deseas. También te va a ser igual. O si deseas del triángulo pequeño, eso sería 2x más 2x más 20 va a ser igual a 180, ¿no? La suma de ángulos internos es igual a 180. Sumas 4x, bajas 20, pasas a restar automáticamente a 180, ¿no? Sería 160. Lo divides, ¿no? O busca qué número sale 140, 160, disculpe. Al final, x te va a salir 40, ya automáticamente. Ya de esa forma. Entonces, como te digo, la anterior hicimos lo básico, lo que es ángulos, lo que es el triángulo isósceles. Acá ya lo estoy combinando, si te das cuenta. Estoy combinando para que se resuelva de esta manera. ¿Ya? Sigamos. Y vamos con el último justo que me decían de la suma de dos ángulos internos me da un externo. Acá está. Suma de dos ángulos internos me da un externo. Listo. Aplico 4x a 2x igual a 120, ¿no? 6 alfa, ¿no? 6x sería, ¿no? 6 alfa, disculpe, 6x igual a 120. Al final, ya alfa o x sería igual a 20, ¿sí o no? Si resuelves. ¿Ya? De esa manera. La otra manera, capaz no te acuerdas esa fórmula, ¿no? De dos ángulos internos me da un externo, simplemente acá. Como es un número, es más fácil trabajar. Entonces, completas, ¿cuánto te falta para 180? Te faltaría 60. Ya te faltaría 60. Entonces, aplica solamente 60 más 2x más 4x igual a 180. Y te va a salir, ¿no? Te va a salir también la misma respuesta, tiene que salir. ¿Ya? O si no aplicas, si eres hábil y si te acuerdas, ya, pues más fácil, ¿no? Suma dos internos, me da un externo y mira, menos pasos a veces. De esa manera. ¿Ya? Listo. Creo que sería ya eso todo, me parece. No, falta el 7. Pues me falta el 7. A ver, me pregunta y menos x. A ver, listo. Hay una pequeña corrección que hice en el libro porque preguntaba x menos y iba a salir negativo el ángulo ahí. Ya, pues es una pequeña corrección acá en la pregunta. En la pregunta es, en la pregunta lo que hagan, cuando les mande, también un favor lo corrigen acá, ¿verdad? No, no sé si le habré corregido. ¿Ya? Ya sería y menos x. Por algo les digo, ¿ya? A ver, voy a aplicar dos propiedades fundamentales. La suma de ángulos internos, ya que vale 180, y la suma de dos ángulos internos me da un externo. Primero aplico el más fácil, mira. Alfa más y va a ser igual a 100. Ya el primero. Alfa más y igual a 100. Ya es lo primero que aplico, ¿no? Dos internos me da un externo. Ahora, aplico del triángulo de acá. Sería alfa más x más 100 igual a 180. Al final, alfa más x me va a salir 80. La cuestión a mí me pide y menos x. ¿Y cómo resolvería de esa manera? Lo voy a unir como una ecuación a los dos, para que sea más rápido. Puede ser unir, o si no, lo puedo aplicar en la teoría de esto, mandarle a restar al otro lado, esto, mandarle a restar al otro lado, y también te puede salir automáticamente la respuesta. Pero este método que voy a enseñar ahora es el más utilizado y te va a sacar mucho de apuros. Entonces voy a igualar los dos. Ahí está. Alfa más y igual a 100. Y alfa más x igual a 80. Luego, ¿qué hago? Como me pide, mira, acá, ¿cuál es el truco? Me dice y menos x. Y menos x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a restar los dos. Voy a restar. No le cambio de signo, ¿no? A todos. Acá puedo cambiar de signo a cada uno. Si voy a restar esto con esto, entonces automáticamente, a ver, no está haciendo más pasos. Mejor. Hago así simplemente. Si voy a restar los dos, lo voy a restar los dos. Ya lo resto los dos. Sería alfa menos alfa. Sería, lo restando, acuérdate. Y menos x, lo colocaría acá, ¿no? Y menos x. Igual, 100 menos 80, 20. Ya está mi respuesta, ahí está. Claro, se aplica este método, ¿no? Más rápido. Ya, de esa manera. Eso podrías hacer de esa manera, más rápido para que puedas hallar y menos x. ¿Ya? De esa manera para que puedas hallar. Repito lo que he hecho de vuelta. He restado. ¿Por qué he restado? Porque si yo resto me va a dar y menos x. ¿Ya? Y menos x. En el libro decía x menos y. El problema es que por lógica siempre el mayor tiene que ser positivo.
Y yo restaba, me va a salir menos 20, me salía la respuesta. Pero si yo le cambié acá, porque ahí sí le he corregido porque sea de esa manera. Entonces, ahora sí está correcto. ¿Ya? Entonces sería alfa menos alfa, resto se va. Y menos x sería y menos x igual a 100 menos 80 sería 20. A ver, lo muestro la respuesta. Mira, acá está. Y menos x igual a 100 menos 80 sería 20. Porque si me hubiera preguntado, como el libro que me preguntó antes, estaba justo analizando, sería x menos y. Si hubiera hecho al revés, me hubiera salido 80 menos 100. Y acuérdate que el signo del mayor siempre manda cuando hace signo diferente, ¿sí o no? Sería 20 menos 20, porque 100 tiene negativo. Sería menos 20 y no sería lo correcto. Ya no sería lo correcto. Ya, listo. Entonces, de esa manera se veía los ejemplos hoy y la clase de hoy día. Ojalá que lo hayan entendido la mayoría. Ya, solamente estoy combinando, como digo, no he hecho lo básico, sino estoy combinando varios problemas. Hay problemas que no estén en el libro, que le he colocado acá, ya, para que también sepas cómo combinar las dos teorías o las tres teorías fundamentales, ¿no? Así que sería por hoy, un ratito, y está, copiar la clase PPT, lo que no tiene el libro principalmente copiar, ¿ya? Y resolver la ficha de aplicación y enviarle por mensaje de internet o por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp de esa manera.